la vista, ¿no? La lucecita. Buenos días. Vamos a empezar, si os parece, la conferencia de clausura que está a cargo del profesor Francisco Bolumar. En el lema del Congreso se habla de la inteligencia. Yo creo que en salud pública y en epidemiología hemos visto, yo creo que a lo largo del Congreso sí hay ¿no? inteligencia, Paco, en epidemiología en Iberoamérica, pero la verdad es que tenemos el privilegio de tener al profesor Bolumar para que nos ponga en contexto y nos ilustre mejor qué pasa con la contribución de la epidemiología en Iberoamérica. Yo creo que la mayoría de vosotros, prácticamente todos, conocéis al profesor Bolumar. Él es médico, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, y cuando digo que es una persona que nos puede ilustrar muy bien es porque su trayectoria es completa en este aspecto. Tiene, desde haber sido presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, ha sido presidente también de otros organismos en Iberoamérica relacionados, o lo es, con la epidemiología. Tiene también una larga trayectoria, no solo, docente, y también en cuanto a la gestión de la docencia. Él fue el promotor, el iniciador del Instituto Valenciano de Salud Pública. Dirige, por ejemplo, ahora un programa, desde hace bastante tiempo, un programa de doctorado en Iberoamérica en el que participan profesionales de distintos países. Quiero decir con esto, y no voy a continuar porque sería muy larga la presentación, que él es la persona que, mejor nos podría dar esta conferencia. Y solo quería, para finalizar la presentación, decir una cosa que a mí me gusta particularmente de Paco Bolumar, y es su, lo bien que lo hace como profesor. El otro día le comentaba, cuando hablábamos de la sesión esta, que hace muchos años, cuando yo empezaba en la epidemiología y tal, en un curso que estaba dando Tricopoulos en la IARC, cuando estaban empezando, a los medios estos audiovisuales que usamos, él dio su sesión sin ningún apoyo, nada, y fue capaz de mantener la atención durante todo el tiempo y nos ilusionó. Y a mí, Paco, le decía que me recuerda a veces a Tricopoulos. Bueno, espero que me perdones. Adelante, Paco. Muy bien. Buenos días a todos. Es para mí un verdadero honor el haber sido invitado a dar esta conferencia de clausura en un congreso iberoamericano de epidemiología, y además precisamente en Granada, donde hace 21 años celebramos el primer congreso iberoamericano de epidemiología del que yo tuve el privilegio de ser presidente del comité científico. Voy a dividir mi presentación en 3 apartados. En primer lugar, haré un bosquejo histórico de algunas aportaciones epidemiológicas relevantes realizadas en los siglos XVI y XVII en España. En segundo lugar, y a modo en cierta forma de homenaje y para conocimiento de las generaciones más jóvenes, presentaré una serie de artículos iberoamericanos que tuvieron y que tienen gran relevancia científica. Y en tercer lugar, haré una aproximación, solo una aproximación al análisis de las publicaciones iberoamericanas, un análisis necesariamente somero por las limitaciones del marco de esta conferencia. Si bien en colaboración con colegas brasileños, mexicanos y otros colegas españoles estamos preparando un artículo sobre este tema.
La historia de la epidemia de peste del Alguer de 1582, que duró 8 meses, se detalla en este libro, en Ectipa Pestilentis Algueris Sardinis. Son instrucciones sobre la epidemia de peste del Alguer en Cerdeña. El libro, escrito por el médico napolitano Quinto Tiberio Angelerio, se publicó en Cagliari, en Cerdeña, en 1588, en latín, con un adendum de 12 páginas en catalán, mezclado un poco con castellano. Es bien sabido que en el siglo XVI la isla de Cerdeña pertenecía a la corona de Aragón, pero quizás nuestros colegas latinoamericanos no sepan que en la región del Alguer se hablaba y todavía se habla en catalán. Angelerio había practicado en Messina, en Sicilia, durante la epidemia de peste de 1575. Precisamente en este mismo año de 1575, el pontífice Gregorio XIII había promulgado una bula en la que se especificaban los deberes y obligaciones del protomedicato para garantizar la salud pública, fijando penas severísimas para los médicos negligentes y promulgando disposiciones para prevenir con todos los medios disponibles aquellas causas que pudieran dañar a la salud pública. Angelerio pudo observar allí cómo el protomédico de Sicilia, de acuerdo con las disposiciones papales, había introducido medidas útiles de prevención de la peste. Estas medidas son las que aplicó Angelerio en Cerdeña y que básicamente consistían en el aislamiento de personas, la desinfección de las casas en las que se había producido muertes relacionadas con la peste y el uso de calor seco, anticipando de este modo el concepto moderno de esterilización. A su vez, el establecimiento de cuarentenas que dificultaban el comercio. La interrupción del comercio encolerizó a la población hasta el punto de que trataron de linchar a Angelerio. La segunda edición, publicada en Madrid en el siglo XVI, se tituló Epidemiología sive tractatus de peste, es decir, epidemiología o tratado sobre la peste, y estaba escrito exclusivamente en castellano, aunque la portada aparezca en latín. El motivo de mostrar esta imagen en una presentación sobre la contribución iberoamericana a la epidemiología obedece, además de la relevante aportación de Angelerio al estudio de la peste, a que esta es la primera vez en la historia que en un texto escrito aparece la palabra epidemiología. Y ese texto estaba escrito en español, publicado en Madrid en 1598. A su vez, la palabra epidemiología se acuña como vocablo científico por primera vez en España en 1802 por el aragonés Joaquín Villalba en su texto Epidemiología Española o Historia Cronológica de las pestes, contagios, epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la avenida de los cartagineses hasta nuestros días, en el que habla de pestes, de lepra, tercianas, epidemias, etc. Continuando con esta revisión histórica a vuela pluma, quizá el estudio más importante, detallado y exacto sobre una enfermedad producida por una carencia vitamínica sea el que realizó el médico español Gaspar Casal en el siglo XVIII. Por lo tanto, más de 100 años antes del descubrimiento de la primera vitamina. El doctor Casal ejercía en su Asturias natal y en aquellas tierras había observado con frecuencia la aparición de una enfermedad que los lugareños llamaban mal de la rosa. Como veis, afección que el vulgo en esta región denomina mal de la rosa. En las aldeas que se encuentran diseminadas entre las montañas asturianas, sus habitantes llevaban una vida regida secularmente por las condiciones climáticas y su actividad ganadera. Los hombres, durante el invierno, salían de un lugar a otro con el ganado buscando los pastos y en ese trabajo itinerante comían un poco de todo, según lo que encontraban a mano. Pero las mujeres y los niños permanecían meses y meses encerrados en sus pallozas comiendo maíz y algún trozo seco de carne o pescado, sin probar las verduras que no estaban a su alcance ni las carnes en tierra de bosque y pedregal. Al llegar la primavera, estos pueblos asturianos se echaban a la calle para celebrar sus fiestas y para disfrutar de la luz y el calor que les habían estado vedados tantos meses. Precisamente entonces comenzaban los síntomas del mal de la rosa, llamado así por coincidir con la estación en que también empieza el brote de las flores. Aquellas mujeres, sobre todo ellas, que es la que estaban en casa y no comían más que esto, sentían escozón en la piel donde recibían los primeros rayos de sol. Esa piel se ponía áspera. La enfermedad fue conocida posteriormente como pelagra, pelle agra en italiano, piel áspera, y la utilizó con este nombre en 1771 el médico italiano Francesco Frappoli. Pues estas lesiones se ennegrecían, se formaban grandes ampollas que luego se desprendían. Aquella pigmentación no desaparecía nunca y ocupaba la piel en grandes rodales y alrededor del cuello,
como un negro collar. Era una lesión dérmica característica que posteriormente se le conocería como collar de Casal, según ilustró su descubridor en el libro importante que publicó, que es La historia natural y médica del Principado de Asturias, publicado de manera póstuma por un amigo en 1762. Gaspar Casal trasladó sus observaciones a la comunidad médica española en una célebre comunicación, modelo de trabajo investigador, en la que adelantaba a su tiempo, sugiriendo que la causa del mal debía estar en los regímenes de vida y alimenticios de sus paisanos. Concretamente, Casal decía que era el consumo de maíz y la escasez de comer carnes frescas, carnes recientes. No es que sepamos mucho latín, pero es el suficiente para saber que estamos hablando del maíz, que constituye indiscutiblemente el alimento más presente, y habla también de rarísimo consumo de carnes recientes, en su texto publicado como Historia Natural y Médica del Principado de Asturias. Gaspar Casal está considerado el primer epidemiólogo español. Partiendo de la observación, analizó la enfermedad y fue el primero en describir el mal de la rosa, relacionándolo acertadamente con una alimentación deficitaria, cuyo principal componente era el maíz, que constituía en su tiempo la base de alimentación de los campesinos en la región, y con la escasez, como digo, de consumo de carne. Casi 200 años más tarde que Casal, el médico estadounidense de origen húngaro, Joseph Goldberger, pasó los últimos 15 años de su vida luchando contra la creencia prevalente de que la pelagra era una enfermedad infecciosa, intentando demostrar que esta afección era derivada de una deficiencia dietética. Goldberger, comisionado por el gobierno para que encontrara el agente infeccioso, realizó su ya clásico estudio en las plantaciones de algodón de Carolina del Sur. Al igual que Casal, centró sus observaciones en el consumo de maíz y carne salada y también en el consumo de carnes frescas. Goldberger pudo observar cómo, a medida que disminuía la renta por unidad familiar, es decir, disminuía la renta que tenía la familia, lo que ocurría es que se producía un aumento del consumo de maíz y de carne salada seca, y sin embargo, a medida que disminuía la renta, se producía también una disminución de carnes frescas, de consumo de carnes frescas. Exactamente lo mismo que había visto Gaspar Casal 200 años antes. Y aquí aumentaban los casos de pelagra a medida que se producían estos consumos. La sistematización y cuantificación de las observaciones de Goldberger, las mismas que había realizado Casal de manera intuitiva, le llevó a la misma conclusión de que no se trataba de una enfermedad infecciosa, sino dietética. El crédito de la determinación de la evidencia el crédito de determinación de la etiología de la enfermedad se lo llevó Goldberger. Es el que realmente tuvo el mérito de haberlo descubierto. Y evidentemente esta tradición de cuantificación de la evidencia, tan inherente a la historia científica anglosajona y de manera mucho más reciente solamente en nuestro ámbito, quizás pueda explicar en parte el retraso de la epidemiología iberoamericana con respecto a la epidemiología anglosajona. Me gustaría ahora, como homenaje a los miles de epidemiólogos que nos esforzamos día a día por dignificar nuestra disciplina, presentar una serie de estudios realizados en el ámbito iberoamericano. A la hora de seleccionar los artículos o proyectos que, en mi opinión, son de mayor relevancia en los últimos 50 años en nuestro ámbito, se me planteó en primer lugar la duda de qué considerar como epidemiología iberoamericana. La duda la resolví decidiendo que todos aquellos trabajos que habían sido realizados por investigadores iberoamericanos residentes de manera permanente en Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido serían excluidos. Me decía ayer Javier Nieto: Paco, no te olvides que dentro de pocos años Estados Unidos será un país iberoamericano. Bueno, ¿cómo no agradecer la contribución realizada por investigadores de procedencia iberoamericana, pero que han desarrollado su carrera científica fundamentalmente en los Estados Unidos? Investigadores como el brasileño Moisés Escló, los argentinos Ana Díez Ruz, Benjamín Caballero, Marcelo Urquía, los colombianos Álvaro Muñoz, Eduardo Miñamor, los españoles Miguel Hernán, Javier Nieto, Sonia Hernández, Eliseo Guayar y tantos otros, que sería largo enumerar y cuyos currículos científicos incluyen numerosos trabajos con un número muy elevado de citas. La lista de artículos que merecerían reconocimiento público es afortunadamente muy larga. Por ello, pido de entrada comprensión para la selección que he tenido que realizar, dadas las limitaciones temporoespaciales de esta conferencia.
Los artículos han sido seleccionados basándome en los siguientes criterios. En primer lugar, en la magnitud de los problemas que abordan. Por ello, artículos relacionados con los principales problemas de salud en Iberoamérica, como puede ser la mortalidad de infancia, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las infecciones por VIH y virus del papiloma humano, nutrición, etcétera, han tenido prioridad. En segundo lugar, he seleccionado aquellos artículos cuya publicación influyó de manera decisiva en la configuración y remodelización de políticas de salud en el ámbito sanitario de sus respectivos países. En tercer lugar, el número de citas que los artículos han recibido han determinado finalmente su inclusión. Soy plenamente consciente de la subjetividad de mi selección y ahora mismo podría presentar como mínimo 2 listas alternativas de grandes estudios epidemiológicos en el ámbito iberoamericano cuyo único problema para no figurar en esta presentación es la limitación de tiempo. El primer proyecto epidemiológico a gran escala en Latinoamérica fue realizado a principios de los 60. El estudio fue la investigación interamericana de mortalidad en los adultos. Aún antes de completar el análisis de los resultados de esta investigación, se empezó a planificar un amplio proyecto con el fin de recopilar información sobre la mortalidad en la infancia y la niñez, aplicando la metodología y la experiencia obtenida en el primer proyecto de investigación sobre adultos. En enero de 1968 se aprobó la propuesta de investigar alrededor de 35.000 defunciones de niños menores de 5 años en zonas muy distantes de las Américas, como podéis ver, desde Canadá hasta la propia Argentina. Este proyecto fue realizado por Puffer y Serrano, Carlos Serrano. Se pretendía determinar las tasas de defunción en la infancia y la primera niñez con la mayor exactitud y comparabilidad posibles, teniendo en cuenta los factores biológicos, así como los nutricionales, sociales y ambientales. La investigación de mortalidad en adultos había demostrado la importancia de estudiar la mortalidad desde el punto de vista de sus causas múltiples. Por ello, con objeto de analizar las causas básicas y asociadas de defunción y examinar las interrelaciones de las enfermedades y otras condiciones, se decidió tratar de obtener datos completos sobre defunciones de niños menores de 5 años y sobre sus madres. Como se puede ver, la tasa de mortalidad infantil era muy elevada y, sin embargo, era muy diferente en las distintas áreas, variando de manera muy considerable. Como podéis ver, la más elevada es 7,2 veces mayor que la más baja, que sería la que tendríamos entre Viacha en la zona de Bolivia y la que podríamos tener, por ejemplo, en Canadá, en Sherbrooke, con 18,3. Cuando los autores relacionaron la mortalidad con la inmaturidad, lo negro es la inmaturidad, lo que está en blanco rayado sería deficiencia nutricional. Cuando digo que relacionaron la mortalidad con la inmaturidad, las tasas de mortalidad por inmaturidad resultaron asombrosamente elevadas en algunas áreas, extendiendo del 20 por 1000 nacidos vivos, como podéis observar. También la deficiencia nutricional constituía una causa de mortalidad excesiva en la primera infancia. En varias áreas con elevadas tasas de mortalidad por inmaturidad se observaron también altos valores de deficiencia nutricional. Los resultados de la investigación referentes a la inmaturidad y la deficiencia nutricional en los comienzos de la vida indicaban la necesidad de explorar los factores de la reproducción que causaban esa mortalidad excesiva. Los autores determinaron, y estamos hablando de hace más de 50 años, que probablemente la edad de la madre, el orden de nacimiento y el peso al nacer constituían determinantes importantes de la mortalidad infantil. En la figura se observa las tasas de mortalidad neonatal e infantil por 5 grupos de edad materna que tenéis abajo, menos de 20, 20 a 24 y hasta 35 y más. En todos los proyectos en los que presento, las tasas de mortalidad infantil resultaron más elevadas en el grupo de madres menores de 20 años y las menores en el grupo de madres de 25 a 29 años. Con respecto al segundo de los indicadores, solamente en 3 proyectos latinoamericanos se pudo calcular las tasas de mortalidad neonatal e infantil por orden de nacimiento. En estos proyectos las tasas resultaron más bajas en los primogénitos y aumentaban a niveles elevados en los niños que ocupaban el 5º lugar o posterior. Finalmente, para el tercer indicador, el peso, se presentan las tasas de mortalidad en el primer día de vida y en los primeros 28 días de vida por grupos de peso al nacer. Se puso Estados Unidos como forma de comparación. Podemos ver también claramente cómo a medida que aumenta se produce una disminución de la mortalidad infantil.
A la vista de los resultados, los autores concluyeron que la edad materna, el orden de nacimiento y el peso al nacer eran factores que debían considerarse conjuntamente para la programación de medidas de protección de la salud. Este estudio de Puffer y Serrano es hoy un clásico de la literatura científica, ha sido durante años un auténtico bestseller en el repertorio de la OPS y ha tenido un enorme impacto en los servicios de salud de Latinoamérica. La información básica emanada de la investigación sigue siendo utilizada por todos los interesados en reducir la mortalidad a través de la planificación racional de programas de salud y control de enfermedades. Aunque en la actualidad existe amplia evidencia del efecto protector de la leche materna frente a determinadas infecciones, en 1987, es decir, hace casi 30 años, cuando se realizó la investigación, muy pocos estudios previos habían relacionado el modo de alimentación de los recién nacidos con la mortalidad asociada a diarrea, y estos estudios habían sido realizados antes de 1947, cuando las modernas fórmulas de alimentación todavía no estaban disponibles. Asimismo, cuando los autores realizaron el estudio, no se había establecido la relación entre el modo de alimentación y la muerte por infecciones respiratorias u otro tipo de infecciones. El grupo formado por la Universidad de Pelotas y liderado por, en mi opinión, uno de los grandes epidemiólogos iberoamericanos como es César Víctora, y el grupo de la London School of Hygiene llevó a cabo un estudio de casos y controles de base poblacional para investigar la relación entre las pautas de alimentación de los nacidos menores de un año y la mortalidad por enfermedades infecciosas en los municipios de Porto Alegre y Pelotas en el sur de Brasil. Los riesgos relativos asociados a los diferentes tipos de leche consumida para cada uno de los grupos los tenéis en la tabla. Las estimaciones están ajustadas dependiendo las variables por las que se ajustan, dependiendo si hablamos de diarrea, de infección respiratoria o de otro tipo de infección. Las mayores diferencias se observaron en las muertes por diarrea. Comparados con los nacidos alimentados exclusivamente con leche materna, exclusivamente es la base de referencia como uno, aquellos en los que además de la leche materna se incluía también fórmula o leche de vaca, tenían como promedio 4 veces más riesgo de fallecer por diarrea, mientras que los que se alimentaban exclusivamente de fórmula o leche de vaca tenían como promedio casi un riesgo 14 veces superior. La alimentación con la leche materna se asoció también a una reducción del riesgo de mortalidad por infecciones respiratorias, aunque la magnitud de la asociación fue menor que las muertes producidas por diarrea. De nuevo, aquellos en los que además de la leche materna se incluía también fórmula o leche de vaca, tenían un 60% más riesgo de fallecer por infección respiratoria, mientras que los que se alimentaban exclusivamente de fórmula tenían un riesgo casi 4 veces superior que los alimentados exclusivamente con leche materna. La relación causal de esta asociación se vio reforzada por la existencia de un gradiente de dosis-respuesta tanto para diarrea como para infecciones respiratorias. El trabajo de César Víctora, con un elevado número de citas, tuvo una gran repercusión no solo en América Latina, sino también en África, para la prevención de la mortalidad infantil como tal. Desde agosto de 1981 hasta octubre del 83 se produjeron 7 brotes epidémicos de asma en la ciudad de Barcelona. Todos estos brotes fueron detectados en el servicio de urgencias del Hospital Clínico. A raíz de estos brotes y para tratar de recabar mayor información, el Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona organizó un estudio multicéntrico que se inició el 15 de noviembre de 1984. 10 días después de iniciado el estudio, se produjo un aumento significativo en el número de pacientes admitidos por asma en los servicios de urgencias. En este octavo brote se contaba con información detallada, lo que permitió caracterizar la epidemia. Las admisiones al servicio de urgencia mostraron un clúster entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde de los adultos. A su vez, los casos de personas mayores de 14 años se agruparon significativamente en los distritos 1 y 5, cercanos a los muelles del puerto. Este era el puerto de Barcelona, distrito 1, distrito 5, la gran cantidad de casos estaban cercanos al puerto de Barcelona.
A la vista de estos resultados, publicados en Lancet, los autores concluyeron que, bueno, todo el mundo lo puede entender, pensamos que los alérgenos que precipitan los ataques asmáticos es muy poco posible que sean la causa de la epidemia. El vecindario o la zona afectada estaba muy cerca del puerto y cerca de una área industrial importante, por lo que podía haber sido la fuente de este factor de causante de las epidemias. Con posterioridad se produjeron nuevos episodios hasta totalizar 26 brotes epidémicos. Se observaron clústeres de los casos por área geográfica, por tiempo y simultáneamente también por tiempo y espacio en todos los brotes, lo que sugería que los brotes estaban causados por un agente proveniente de una fuente puntual. Dada la cercanía con el puerto, decidieron investigar la descarga de productos. Llevaron a cabo un trabajo y este trabajo es el que publicaron en el New England Journal of Medicine, que es probablemente en este artículo sobre la soja, quizás sea el artículo en salud ambiental más característico que podamos tener en epidemiología en nuestro país. Bien, las asociaciones estadísticamente significativas se encontraron solo para soja y para trigo. La determinación de la razón de riesgo de soja era indeterminada, lógicamente, puesto que no había ni un solo día asmático, y sin embargo para el trigo era 7. Simplemente poniendo 0,5 aquí, por ejemplo, el riesgo sube a 23-24. Por lo tanto, los dos factores incriminados eran la soja y el trigo. Después de ajustar por la descarga simultánea de trigo, es decir, si en los días que se descargaba trigo teníamos en cuenta que ajustábamos porque también se estaba descargando soja, la relación con el trigo bajaba claramente, el riesgo relativo pasaba de 7, creo que recordar, a 4 o 3 y pico, y desde luego perdía la significación estadística la asociación. También se vio que la epidemia estaba relacionada con el lugar donde se descargaba. Fijaros que había dos silos, el silo A y el silo B. En el silo A, de los 88 días en los que había descarga, se produjeron 9 días epidémicos de asma, mientras que de los 132 días en que se descargó en el silo B, solamente hubo 1 concretamente. Entonces esto implicó necesariamente a este silo y se adoptaron una serie de medidas para prevenir claramente las epidemias de asma. Este artículo de Josep María Antó dio lugar a numerosas publicaciones posteriores. Carmen Navarro, que está en la mesa, hicieron un estudio en Cartagena. Ferran Ballester publicó en el American Journal of Epidemiology una evaluación. Joan Ramón Villalbí hizo también una evaluación en el Journal of Epidemiology and Community Health sobre la idoneidad de las medidas preventivas, etcétera. Con lo cual fue un trabajo que ha tenido una gran repercusión. Quizás el trabajo, quizás no, con seguridad, el trabajo más citado en toda la literatura iberoamericana, el más citado en toda la literatura iberoamericana, y en el rango de dentro de los 10 artículos más citados de toda la literatura mundial, es el artículo que publicaron la colombiana Nubia Muñoz y el catalán, en español, Xavier Bosch, en el New England Journal of Medicine. La situación a finales de los años 80 reflejaba un gran escepticismo con respecto al papel del virus del papiloma humano en la etiología del cáncer de cuello uterino. Los estudios previos de epidemiología molecular que habían tratado de verificar la hipótesis de Zurhausen habían fracasado porque no habían utilizado los instrumentos y mecanismos adecuados para la determinación de la exposición, que era la detección del virus del papiloma humano. Desde su unidad en el IARC, el grupo formado por Nubia Muñoz, Xavier Bosch, etc., lideró a partir de 1988 un esfuerzo masivo que consiguió dos grandes objetivos. En primer lugar, realizó una serie de estudios internacionales de casos y controles, utilizando modernas técnicas de laboratorio que finalmente demostraron que la infección por el virus del papiloma humano era inequívocamente uno de los mayores factores de riesgo para cáncer jamás encontrados. Los estudios iniciales se realizaron en Colombia y en España, y a partir de estos estudios iniciales de Colombia y España, como veis, realizaron estudios prácticamente en todo el mundo, en Tailandia, Filipinas, en Marruecos, en Mali, como tal, ¿no? El trabajo posterior ofreció estimaciones precisas de los riesgos relativos asociados a determinados genotipos del virus del papiloma humano, concretamente al genotipo 16, 434, al 18, 300 y pico,
Y estos eran los genotipos en los que había que focalizar la prevención. Asimismo, fue a partir de esta amplia serie de casos y controles y del trabajo colaborativo que había dirigido como parte del International Biological Study of Cervical Cancer, que se pudo constatar que la infección por el virus del papiloma humano no solo era de manera inequívoca la causa fundamental del cáncer de cuello uterino, sino que también debía considerarse como causa necesaria. Este es el trabajo que realizaron y unos muy pocos años antes, 2 años antes, se había publicado un gran estudio mundial en el cual solamente habían visto que el virus del papiloma humano estaba presente en el 93% de los casos de cáncer de cuello uterino. Había un 7% de casos en los que no estaba presente, eran concretamente 66 casos. Bien, el grupo de Nubia Muñoz Xavier Bosch decidió reanalizar esos casos que habían salido negativos en el gran estudio mundial. Entonces, utilizando modernas técnicas, estudiaron esos 66 casos y las aplicaron también a casos que habían salido positivos en el primero. Se vio que funcionaba muy bien con los casos positivos y se vio también perfectamente lo que ocurría en este caso. Aquí tenéis el perfil de anticuerpos, en el cual podemos comprobar perfectamente que los casos que habían salido positivos mantenía, pero el perfil de los casos que habían salido negativos era exactamente, prácticamente similar al de los casos positivos. Y de esta forma llegaron al 99,8% de la presencia del virus del papiloma humano en los casos de cáncer de cuello uterino. En ningún otro de los paradigmas de prevención de cáncer, tabaco, cáncer de pulmón, virus de la hepatitis B, cáncer de hígado, etcétera, en ninguno de ellos se cumple esta condición de que es una causa suficiente y necesaria. En segundo lugar, convenció Nubia Muñoz al IARC para que reuniera un grupo de expertos para alcanzar un consenso en la clasificación de los genotipos del virus del papiloma humano como carcinogénicos. En 1995, el grupo de expertos liderado por Nubia Muñoz clasificó los genotipos 16 y 18 como grupo 1 carcinógenos humanos. La monografía en la que se publicaron estos resultados tuvo un enorme impacto en la prevención y en las políticas de salud. Las industrias de biotecnología comenzaron a desarrollar test del virus del papiloma humano con el objetivo de mejorar el cribado poblacional y tradicional del cáncer de cuello uterino para hacerlo más eficiente y más acorde con los nuevos conocimientos. Esto llevó a que hoy podamos haber mejorado el enfoque de prevención secundaria del cáncer de cuello uterino por medio del cribado con estos nuevos test. Del mismo modo y de mayor relevancia, la monografía del IARC de 1995 ofreció a las compañías farmacéuticas el cuerpo de evidencia que necesitaban para arriesgarse a iniciar los ensayos conducentes a la obtención de vacunas para el virus del papiloma humano. El resultado final es que 18 años más tarde, a partir del trabajo de Nubia Muñoz, contamos con 2 frentes para la prevención del cáncer de cuello uterino: la vacunación frente al virus del papiloma humano y una mejora del cribado poblacional con los test del virus del VPH. Los trabajos, como he dicho, de Nubia Muñoz y Xavier Bosch son los más citados de la literatura epidemiológica iberoamericana. Yo, sinceramente, no acabo de entender por qué cuando le dieron el Nobel a Zurhausen hace 5 años, también por sus investigaciones del cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma humano, cuando le dieron el Nobel hace 5 años, no entiendo por qué no se lo dieron también a Nubia Muñoz. No creo que el ser colombiana influyera, ¿no?, sino más bien que era epidemióloga y, al igual que a Richard Doll, pues no se les concedió un galardón que en otro caso quizá habrían recibido. Más de la mitad de los aproximadamente 12 millones de muertes que se producen cada año en niños menores de 5 años son debidos a malnutrición. En los países en vías de desarrollo, más del 25% de todos los niños menores de 5 años, unos 150 millones, están malnutridos. Las estrategias de intervención de las que disponemos en el ámbito de la nutrición han demostrado ser eficaces en el control de la malnutrición, pero bajo condiciones controladas. Sin embargo, se dudaba de la efectividad de estas estrategias cuando se llevan a cabo mediante programas a gran escala. Y hasta la fecha no se disponía de información, aunque esta resulta esencial para planificar sobre bases sólidas y para configurar adecuadamente las políticas de salud. En 1997, el Gobierno Federal de México introdujo un programa a gran escala de desarrollo de capital humano llamado Progresa, que incluía un componente de nutrición.
506 comunidades de 6 estados fueron seleccionadas de manera aleatoria del conjunto de comunidades que eran elegibles para recibir los beneficios del programa, y dentro de estas comunidades, y también de manera aleatoria, aquellos hogares de menor renta. De manera aleatoria fueron asignados a una u otra intervención. Progresa suministraba alimentos fortificados con micronutrientes a niños de entre 4 y 23 meses, a niños de entre 2 y 4 años que estaban por debajo de su peso y a mujeres embarazadas o durante la lactancia. Las familias enroladas en el programa, además de los suplementos, recibían transferencias de dinero cada 2 meses, lo que les suponía incrementar su renta entre un 25 y un 30%, siempre y cuando los niños asistieran regularmente a la escuela y se cumplieran adecuadamente los programas sanitarios de vacunaciones, cuidados pre y postnatales, monitorización del crecimiento de los niños y chequeos preventivos para toda la familia. Además, debían asistir a sesiones obligatorias sobre nutrición y educación para la salud. Los 2 indicadores de resultado que utilizaron fueron el crecimiento en altura y la prevalencia de anemia. El crecimiento esperado a partir de los estándares de referencia de la OMS es esto, el que aparece, no lo podéis muy bien, que es una línea de puntos, pero esto era el crecimiento que se esperaría basándonos en los estándares, como digo, de referencia de la OMS. La triple interacción entre la edad, menores de 6, mayores de 6, el tipo de intervención y el nivel económico, si eran más pobres o menos pobres, esta triple interacción fue significativa, mostrando que el efecto de la exposición a Progresa fue diferente en los 4 subgrupos. Esta triple interacción se debió al mayor efecto en niños menores de 6 meses procedentes de los hogares más pobres, los de menos de 6 meses procedentes de mayores donde la intervención tuvo mayor resultado. En este grupo, la altura ajustada fue 1,1 centímetro mayor en el grupo de intervención que en el grupo crossover, 26,4 versus 25. Los beneficios, lógicamente, se encontraron en el grupo con mayor potencial de respuesta, que eran los más jóvenes y los más pobres. Los resultados pudieran parecer que, aunque la diferencia claramente es estadísticamente significativa, podríamos pensar que los resultados, bueno, aunque son notables, pero podrían haber sido mayores. Lo que ocurre es que los resultados pueden subestimar el efecto real de las intervenciones de Progresa. ¿Por qué? Porque el grupo que fue asignado originalmente como control se incluyó en el programa un año antes de lo previsto por previsiones de índole. Por lo tanto, recibió la intervención un año más de lo que en principio estaba planteado como tal. Si hubiera entrado un año más tarde, probablemente las diferencias de altura seguramente habrían sido mayores. No obstante, los niños de este grupo todavía tuvieron un déficit de altura de 3,4 centímetros con respecto a lo planteado estándar de referencia de la OMS. En 1999, después de un año de implantación del programa, la prevalencia de anemia en el grupo de intervención fue significativamente más baja que en el grupo control, que todavía no había recibido los beneficios de Progresa. A finales del año 2000 ya las diferencias habían desaparecido. La anemia en ambos grupos estaba por debajo de la prevalencia nacional, con lo cual el tipo de intervención había beneficiado en parte a los dos, aunque más a un grupo que en otro. Ahora, la diferencia en la prevalencia de anemia es insuficiente, ¿no?, dado que el grupo de intervención todavía su prevalencia de anemia estaba por encima del 44%. Este trabajo ha sido extremadamente importante y muy citado, es un trabajo muy citado. Se ha desarrollado desde el Instituto Nacional de Salud Pública de México, es uno de los grandes centros de investigación epidemiológica de Latinoamérica, con el Osvaldo Fiocruz, etcétera, que ha tenido como directores a epidemiólogos tan insignes como Julio Frenk o Mauricio Hernández Ávila. Esta es una de las muy escasas evaluaciones controladas de la efectividad de un programa a gran escala que mostró los efectos positivos de la intervención y que ha marcado el desarrollo de nuevos programas y la mejora de los existentes. Uno de los logros más significativos de la salud pública en el siglo XX ha sido, sin duda, el desarrollo y aplicación de las vacunas. Uno de los grupos que en mayor medida han contribuido a dar visibilidad internacional a la epidemiología iberoamericana ha sido el formado por Pedro Alonso, Clara Menéndez y colaboradores del Instituto de Salud Global. En la actualidad,
Diversas estimaciones sugieren que anualmente se producen más de 1 millón de muertes por malaria y el coste económico solamente para África es anualmente de más de 12.000 millones de dólares. Estas cifras ponen de manifiesto la crisis global que supone el paludismo y el desafío a que nos enfrentamos para tratar de resolverlo. A menos que encontremos maneras de controlar la enfermedad, los esfuerzos globales para mejorar la salud y la supervivencia de los niños, reducir la pobreza, aumentar la seguridad y fortalecer a las sociedades más vulnerables, sin duda fracasarán. Por ello, los intentos de lograr una vacuna eficaz y duradera constituyen uno de los esfuerzos científicos más meritorios. Para representar el enorme trabajo que han desarrollado en África Pedro Alonso y su grupo, he elegido este artículo publicado en el Lancet sobre efectividad de la vacuna de malaria, que tuvo continuidad con otros 2 artículos también en Lancet sobre la duración del efecto y la seguridad de la vacuna. Los autores llevaron a cabo un ensayo aleatorio controlado doble ciego en 2022 niños de Mozambique con edades comprendidas entre 1 y 4 años. El estudio incluyó 2 cohortes de niños que vivían en zonas separadas y que tuvieron esquemas de seguimiento diferentes. Los participantes recibieron por asignación aleatoria bien la nueva vacuna RTS o bien la vacuna tradicional de control. El primer indicador de resultado, determinado en la cohorte número 1, que estaba formada por 1.605 personas, niños, fue el tiempo transcurrido hasta el primer episodio clínico durante un periodo de vigilancia de 6 meses. La eficacia para la prevención de nuevas infecciones se determinó en la cohorte 2, 417 personas. La eficacia de la vacuna para los primeros, aquí lo que podemos ver, no esperaba esta diapositiva, es un Kaplan-Meier de incidencia acumulada, en el cual vemos claramente que aquellos que han recibido la vacuna RTS tardan más tiempo en tener un primer episodio clínico que los que tenían la vacuna tradicional. Y aquí podemos también ver la infección, de nuevo, los que han recibido la vacuna RTS tardan más tiempo en sufrir una nueva infección que los que estaban utilizando la vacuna tradicional. Al final de este periodo podemos ver que la eficacia de la vacuna para los primeros episodios clínicos era de un 29,9%, con una asociación estadísticamente significativa. Al final del periodo de observación de 6 meses, la prevalencia de Plasmodium fue un 37% menor en los vacunados que en los de la vacuna control. Y en la cohorte 2, la eficacia de la vacuna para alargar el tiempo hasta la infección fue del 45%. Por tanto, la nueva vacuna ofrece una protección parcial, tanto para la infección como para la enfermedad clínica, y pone de relieve la posibilidad de desarrollar vacunas eficaces, sostenibles en el tiempo y al alcance de las comunidades más pobres. El trabajo tratamiento antirretroviral combinado y transmisión heterosexual del virus del virus de la infección humana, el VIH, es un estudio que se publicó en el British Medical Journal en 2010 y presenta resultados sobre la prevención de la transmisión de la infección por VIH de una de las pocas cohortes de parejas heterosexuales serodiscordantes existentes en países occidentales. Esta cohorte se establece por una de las personas que más ha trabajado en nuestro país para conseguir que tuviéramos datos adecuados para monitorizar la epidemia de VIH-Sida, como es Jesús Castilla, desde el Centro Nacional de Epidemiología, y también Jorge Romero en el Centro Sanitario Sandoval de Madrid. Y representa la cohorte más amplia en países desarrollados. A nivel científico, no pondré las tablas porque son mucho más largas de explicar, aporta datos muy relevantes. El tratamiento antirretroviral combinado no solo disminuye la progresión clínica de la infección por VIH y reduce la mortalidad, sino que también previene la transmisión de la infección en parejas heterosexuales en las que el caso índice toma tratamiento. Un año después de la publicación de Castilla, estos resultados fueron corroborados con el ensayo clínico publicado por Myron Cohen y colaboradores en el New England Journal of Medicine,
también con parejas serodiscordantes, pero en el contexto de África subsahariana. Esta evidencia científica que aporta el estudio de Castilla, de gran relevancia para la salud pública, ha tenido una elevada transferencia, ya que ha modificado las guías de tratamiento clínico de los pacientes a incluir las mismas como criterio de inicio de tratamiento el tener una pareja heterosexual VIH negativa con la que no se plantea el uso sistemático de preservativo. Jesús, no sé si he hecho una síntesis adecuada de tu trabajo, si no te ha parecido, luego me lo echas en cara. El EPIC es un estudio prospectivo, en el que aquí conocen, pero los colegas iberoamericanos, latinoamericanos, probablemente lo conozcan en menor medida quizás. El EPIC es un estudio prospectivo diseñado para investigar las relaciones entre la dieta, el estilo de vida, los factores genéticos y ambientales y la incidencia de cáncer, llevado a cabo en 23 centros de 10 países europeos, incluida España. La cohorte EPIC está formada por más de 500.000 de personas, entre 35 y 70 años, que fueron reclutadas entre la población residente en áreas geográficas bien delimitadas entre 1992 y 1998. El EPIC ha sido la plataforma para la realización de grandes estudios epidemiológicos en España y en Europa. Como representación de las numerosas publicaciones, y podíamos haber escogido cualquier otro de los trabajos, he seleccionado este artículo, ya que el primer autor es Carlos Alberto González, que ha sido alma del proyecto y uno de los fundadores de EPIC. Generalmente se considera que los factores dietéticos juegan un importante papel en la génesis de los cánceres de esófago y de estómago. Sin embargo, hasta la realización de este estudio no existía evidencia obtenida a partir de estudios de cohortes. Partiendo del 500.000 de personas, como he dicho, de la cohorte EPIC, y tras 6,5 años de seguimiento como promedio, se confirmó por anatomía patológica la aparición de 330 casos de cáncer gástrico y de 65 casos de adenocarcinoma de esófago. Se realizó un estudio de calibración en una submuestra, lógicamente, para controlar los posibles errores en la medición de la dieta. El riesgo de cáncer gástrico no localizado en el Cardias se asoció de manera significativa con la ingesta global de carne. El hazard ratio calibrado, como podéis ver, es de 3,52. Carne roja, 1,73 y carne procesada, 2,45. Aunque no muestre los resultados que se obtuvieron en un estudio de caso y controles anidado en esta cohorte, la asociación entre el riesgo de cáncer gástrico no localizado en el Cardias y la ingesta total de carne fue especialmente potente en los sujetos infectados por Helicobacter pylori, un ratio superior a 5. Finalmente, los autores encontraron una asociación, aunque no significativa estadísticamente, entre el riesgo de adenocarcinoma de esófago y la ingesta total de carne procesada. Yo creo que para la investigación epidemiológica en España, el EPIC ha supuesto el consolidar grupos de investigación en epidemiología del cáncer, fomentar la investigación etiológica ligada a los registros de cáncer poblacional, fomentar también la colaboración con grupos de investigación que son líderes en dieta y cáncer a nivel mundial y constituir la primera gran cohorte hace más de 20 años. Creo que en España tiene más de 40.000 en este momento, EPIC, creo, ¿no, Carmen? Posiblemente, ¿no? Una gran cohorte, y no solo por información cuestionada, sino también medidas antropométricas y muestras de plasma. Los resultados de las investigaciones de EPIC se han publicado en las principales revistas médicas a nivel mundial, más de 300 artículos en la última década, y han aparecido en diversos medios de comunicación internacional. Las contribuciones de EPIC sobre cuáles son los factores de riesgo de protección de dieta, la actividad física y otros estilos de vida que se relacionan con el riesgo de padecer cáncer han sido de referencia para la elaboración de recomendaciones sobre prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas por la Organización Mundial de la Salud, el World Cancer Research Fund y gobiernos nacionales y regionales. Quiero presentar ahora un trabajo que, digo de entrada, que la persona que lo ha hecho está en mi departamento. Entonces, es para que se sepa ya de entrada, no haya ninguna duda. Creo que es un modelo bastante claro de algo que nosotros hemos querido siempre demostrar, que era lo que suponía la estrategia poblacional de Jeffrey Rose. Alguno de vosotros conocéis el trabajo, se presentó ayer como una comunicación, pero había un grupo muy pequeño de gente, por lo que me dijeron, y creo que vale la pena que lo podamos incluir. Este estudio es fruto también de la colaboración iberoamericana con la participación de investigadores argentinos, cubanos, ecuatorianos y españoles.
El objetivo del estudio era evaluar las asociaciones entre los periodos de pérdida y ganancia de peso corporal y la carga de diabetes y enfermedad cardiovascular en la población cubana entre 1980 y 2010. La fuerte crisis económica cubana a principios de los 90, que se denominó periodo especial, se tradujo en un aumento de la actividad física, como consecuencia de la limitación del transporte público y privado, debido al desabastecimiento energético, que llevó al gobierno a importar 1.200.000 bicicletas de China y a fabricar otro 500.000. Y esto supuso también una disminución de la ingesta calórica diaria, también por la escasez sostenida de alimentos, durante al menos 5 años. La recuperación económica empezó en el 2000 hasta la actualidad, restableciéndose el balance energético. Como consecuencia de la acción combinada de estos factores, el aumento del gasto, de la disminución de la ingesta y el aumento de la actividad física, el peso corporal se modificó para el conjunto de la población, observándose una pérdida de peso de toda la población de 5,5 kilos como promedio. Si podéis ver, se caracterizó, como veis, entre 1991 y 1995, hubo una disminución de la ingesta y hubo un aumento de la actividad física. Esto es lo que ocurrió durante el periodo especial en el que había estas restricciones. Posteriormente, lo que ocurrió fue, entre 1995, 2001 y posteriormente 2011, vemos cómo la curva se desplaza totalmente. Se había desplazado totalmente para toda la población durante el periodo especial y vemos también cómo se desplaza completamente en la época de recuperación. Aquí hay un aumento de la ingesta y una disminución de la actividad, lo que nos lleva a que totalmente la distribución del índice de masa corporal esté desplazado hacia la derecha. Bien, la población pasó de tener una prevalencia de obesidad ya de por sí baja, que era aproximadamente del 13%, creo, a casi la mitad, el 7% al final del periodo de 2010. Como podéis verlo, la disminución de la ingesta, el aumento de la actividad física y la prevalencia de obesidad, que ya era baja, pero cae hasta el 7%, posteriormente con la recuperación aumentaría. La incidencia de diabetes disminuyó y posteriormente se incrementó de manera muy ligada a la prevalencia de obesidad. Con un lapso de 5 años, la mortalidad por diabetes disminuyó tras el periodo especial para incrementarse posteriormente, interrumpiendo su descenso con el aumento, lógicamente, de la obesidad. Lo voy a mirar directamente en la gráfica. Podemos ver claramente también cómo este proceso en el cual se produce esta disminución de la prevalencia de obesidad conlleva también que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares estaba en esta zona, aproximadamente con un lag de 5 años después, cae también mucho la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y lo que ocurre es que cuando sube en este momento de nuevo la prevalencia de obesidad, esta disminución de la mortalidad por cardiovascular se interrumpe completamente. Yo creo que este estudio único, con 30 años de evolución, demuestra la fuerte relación entre el efecto poblacional de cambios económicos que afectan a los niveles de actividad física y la ingesta calórica. Este es un experimento natural y es uno de los pocos estudios que han permitido poner a prueba la estrategia poblacional de Jeffrey Rose, viendo que se necesitan cambios en el conjunto de la población que afecten a las estructuras económicas relacionadas con la alimentación y la actividad física y que para lograr resultados es necesaria la actuación conjunta y simultánea de la actuación sobre la ingesta y sobre la actividad física. No quisiera cerrar, antes de pasar a comentar un poco las publicaciones, sin hacer una breve mención a algo que ha tenido una enorme importancia en Latinoamérica, como ha sido la epidemiología crítica. La epidemiología crítica realmente nos llevaría, solamente he puesto un aspecto, pongo aquí, esto sería un pequeño esquema de la epidemiología crítica
los que os interesen, hay artículos excelentes de Jaime Breil, de Castellano, Ana Cristina Laurel, el propio Mauricio Barreto, Naomar de Almeida Fillo, es decir, hay innumerables artículos sobre epidemiología crítica. Quizás este sea una síntesis, la síntesis mejor que yo he encontrado, es un artículo que publicó Jaime Breil hace unos años en el International Journal of Epidemiology, que creo que resumía bastante bien lo que era. Sería muy largo en el marco de esta conferencia tener que utilizar más de 20 minutos, pero simplemente quiero dejar constancia de algo que uno de los popes y politólogos que conocíamos cuando leíamos la revista de Vicente Navarro, International Journal of Health Services, Howard Wakefield, decía: dos de los más significativos desarrollos en la práctica de la salud de nuestra época, la medicina social y el movimiento de epidemiología crítica en América Latina, permanecen en gran medida desconocidos en el norte, a pesar de los desarrollos teóricos, metodológicos y empíricos que han llevado a cabo los practicantes de la epidemiología en América Latina. Realmente lo que ha pretendido la epidemiología americana era elaborar una nueva teoría crítica de la salud, en la cual veían que no podíamos utilizar, digamos, factores de riesgo separados, que teníamos que tener en cuenta de dónde procedía ese conjunto de factores de riesgo y que necesitábamos cambiar incluso nuestros métodos de aproximación para poderlo hacer. Me gustaría mucho, es un tema que me gusta mucho, el desarrollo de epidemiología crítica en América Latina, pero no tenemos tiempo para poderlo plantear. Os habréis dado cuenta que todos los artículos que he presentado están publicados en el New England Journal of Medicine, en Lancet, British Medical Journal, JAMA, etc. Esto no quiere decir que no publiquemos en revistas de epidemiología, simplemente los grandes estudios epidemiológicos los publicamos en las revistas, las grandes revistas médicas. Publicaciones iberoamericanas. Como os he dicho, una pequeña aproximación que se concretará en un artículo posteriormente. El número total de artículos sobre epidemiología con filiación iberoamericana indizados en la base de datos Scopus hasta 2012 eran más de 500.000 para el conjunto global de la producción, y la producción iberoamericana era de 39.800, es decir, aproximadamente un 7,8%. Es una ciencia joven, como sabéis, bueno, el semiperiodo de Burton Clever simplemente os está diciendo que es el periodo de tiempo en el que se ha publicado la mitad de la bibliografía, ¿no? Entonces, comparado con la mundial, 11 años, la nuestra, la iberoamericana, es bastante más joven, ¿no? Bien, podemos ver publicaciones globales iberoamericanas. En el año 1850 al 99 no hay publicaciones en el ámbito iberoamericano. Por cierto, el primer artículo sobre epidemiología que se publica en 1850 en Lancet, y es el artículo en el que se da cuenta que el señor John Snow acaba de fundar la Sociedad Epidemiológica de Londres. Entonces escribe realmente el trabajo sobre tal. En este periodo tampoco hay, y ya a partir de 1945 comienzan los estudios epidemiológicos, y en el periodo de 1980 a 2012 es cuando realmente hay un crecimiento claro de la producción iberoamericana como tal. Este número de artículos, como veis, se ha incrementado muy claramente. Si vamos al número absoluto de artículos publicados, el número absoluto de artículos publicados, realmente vemos que Portugal, México tiene un mayor número, Argentina, y básicamente Brasil y España son los dos países que en el último periodo han tenido un crecimiento más grande en el número absoluto de artículos publicados. Si nos vamos a las publicaciones, lógicamente el tamaño de los países es distinto. Si nos vamos con denominador a ver cuál es el número de artículos por millón de habitantes que se ha producido entre 1990 y 2012, los últimos prácticamente 25 años, podemos ver que el crecimiento ha sido importante en todos los países. Argentina un 428%, Brasil ha crecido un 526%, y España un 874%, y Portugal 2.838 por mil. Es decir, Portugal ha tenido un crecimiento enorme. Como podemos ver, en la actualidad, en el último periodo 2010, ya realmente vemos que el número de artículos ha sido muy elevado en algunos países, concretamente, por ejemplo, en España, y en Portugal. Yo creo que en Portugal este crecimiento tan grande está reflejando la inversión que han hecho desde la FCT, como decía ayer Enrique Barros, y yo creo también el liderazgo científico que Enrique Barros y grupos como él han tenido en Portugal, que han logrado un enorme desarrollo de la epidemiología portuguesa también. México ha tenido quizás un menor crecimiento, pero todos los países lo han experimentado un crecimiento importante a lo largo del tiempo.
Para mí fue una relativa sorpresa el ver que algunos países no publicaban mayoritariamente aún en inglés. Podemos ver que entre las publicaciones argentinas, básicamente como todas, el 65% se produce en inglés, 35% en español. Lo mismo ocurre en Brasil, con inglés y con portugués, y Chile, sin embargo, tiene un porcentaje de publicaciones en inglés menor que los otros países. España está también 60%, México 64%, y los dos países que mayor publicación están en inglés, Perú y Portugal. Hay que tener en cuenta que algunas de las revistas que se publican en nuestro ámbito se publican el artículo en inglés y en castellano, o en inglés y en portugués al mismo tiempo, por lo tal el número en inglés en algunos casos está por encima de lo que realmente debería ser como tal. Esto es la tipología de los artículos, que no se diferencian mucho. Solamente me gustaría resaltar una cosa, y es el bajo porcentaje de editoriales que publicamos en el ámbito iberoamericano. Es decir, nosotros, los iberoamericanos, publicamos menos de la mitad de editoriales en revistas de lo que lo hacen los autores en otras configuraciones o latitudes. Y aquí simplemente ver un poco la clasificación de las instituciones iberoamericanas que han aportado más del 1% de la producción científica sobre epidemiología, indizada en Scopus hasta 2012. Podemos ver que la mayor producción se produce en la Universidad de São Paulo, en Brasil, con el 6,27%, de nuevo Fiocruz en Brasil, Universidad Federal de São Paulo, etc. La Universidad de Barcelona, Río de Janeiro, Campiñas, Paulista, Río Grande, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Universidad de Chile y la Universidad de nuevo Federal de Bahía. Es decir, hay una predominancia grande de universidades brasileñas en cuanto al número y volumen de publicaciones sobre epidemiología. Si nosotros ahora, de estas publicaciones globales, hacemos una primera aproximación para intentar ver cuál es el nivel de calidad de las publicaciones que se han hecho, podemos ver que este es el total de publicaciones y que de ese, como veíamos, aproximadamente el 9% son publicaciones iberoamericanas. Pero si nos basamos en publicaciones iberoamericanas realizadas en las, podríamos decir, las tres grandes revistas de epidemiología, el American Journal of Epidemiology y el International Journal of Epidemiology, aquí el volumen de publicaciones es mucho más bajo, el 2,7%. Únicamente el 2,7% de las publicaciones iberoamericanas durante este periodo están realizadas por autores iberoamericanos. No me he basado en los 20 años, he hecho cortes sucesivos, pero no he recogido la información de los 20 años, es algo que haremos cuando realicemos el trabajo. Si ampliamos el espectro a las principales revistas de epidemiología, en ese caso concreto, el porcentaje de publicaciones iberoamericanas aumenta hasta un 3,6%. Aumenta hasta un 3,6%. Y estas publicaciones de más calidad, 3,6%, se realizan de manera desigual entre los distintos países. En concreto, el 63,6% de las publicaciones en estas principales revistas de epidemiología son investigadores españoles los que la hacen, el 15,4% de Brasil, 7,7% de México, 3,5% Colombia, Perú, Argentina y el resto en estos países básicamente. ¿Dónde publicamos en portugués y en español? La primera revista que se publicó fue la Revista Española de Salud Pública, que como sabéis se llamaba Revista de Higiene y Sanidad, comienza en 1926 y posteriormente ha ido aumentando el número de revistas hasta la última, que ha sido la Revista Venezolana de Salud Pública, que se ha publicado en Venezuela. Este es el crecimiento que han tenido las revistas de epidemiología y salud pública en el ámbito iberoamericano. Han tenido un crecimiento exponencial. Si lo comparamos con lo que ocurre con el global, este sería el crecimiento de revistas de epidemiología a nivel global, y este es el crecimiento de las publicaciones de revistas nuestras iberoamericanas de epidemiología. ¿Qué factor de impacto han tenido realmente? Tenemos muchas revistas, 40 y tantas revistas, pero el factor de impacto que tienen estas revistas es muy pequeño. La revista Saúde Pública de Brasil, 1,0, la de Cadernos 0,28, la nuestra Gaceta Sanitaria, 1,11, la revista mexicana de Salud Pública de México, 0,95. Quizás sería el momento de plantearnos el poder hacer una única revista iberoamericana de epidemiología
que creo que podría agrupar y tendría muchas más posibilidades de lograr un factor de impacto más alto. Lo veo difícil. Comentando esto anoche con una persona que tiene mucha experiencia en revistas, nuestra amiga Ana María García, me decía: Paco, las revistas son como los clubes de fútbol. ¿Tú crees que se pueden unir el Madrid y el Barça para formar una? Pero digo, bueno, si van tan bien como el Madrid y el Barça, no. Pero si son el Getafe y el Alcorcón, quizás sí. Pues ni eso, ni el Getafe ni el Alcorcón. Bueno, quizás nos podríamos plantear hacer un número único, un único número al año, un único número conjunto. Bien. ¿Por qué publicamos menos en las revistas anglosajonas? César Víctora hizo un artículo maravilloso que se llamaba Las relaciones norte-sur en publicaciones científicas, racismo editorial, y planteaba esto. Esto es lo que un autor latinoamericano visto por un editor internacional. Como podéis, estimado colaborador, para ahorrar tiempo le enviamos 2 notas de rechazo, una para este artículo y otra para el próximo que nos envíe. Entonces, básicamente es lo que tenía, ¿no? Bien, aquí podéis ver, César Víctora hizo una encuesta en la que preguntaba a 244 autores que habían publicado en revistas brasileñas, decía: ¿piensas que los editores de revistas internacionales anglosajonas tienen prejuicio y nos están discriminando? El 25% estaba completamente de acuerdo y un 50% estaba parcialmente de acuerdo. O sea, 75% completamente o en algo de acuerdo con que había una discriminación para nosotros. Es posible. Si miráis, he cogido estas 4 revistas epidemiológicas y acabo enseguida. El European Journal of Epidemiology, International Journal, el Journal of Clinical Epidemiology, Journal of Epidemiology and Community Health. Aquí tenéis 3 años, el 92, 2002 y 2012, y tenéis aquí el factor de impacto que tenía la revista en ese año. Es decir, en el año 1992, la revista European Journal of Epidemiology tenía un factor de impacto 0,69, al final, en 2012, un factor de impacto 4,71. Y esto es lo que publicaban los iberoamericanos cuando la revista tenía un factor de impacto 0,69 y baja a 2,12% publicaciones iberoamericanas cuando la revista ha subido a 4,71. Lo mismo pasa con el International Journal of Epidemiology. A medida que aumenta el factor de impacto, disminuye publicaciones iberoamericanas. Lo mismo con el Journal of Clinical Epidemiology y con el Journal of Epidemiology and Community Health. Aquí pasa esto: 1,61, 1,47%, 2,12. Debería ser menor. Sin embargo, 13,55%. Aquí hay una anomalía. Journal of Epidemiology and Community Health. Tenemos año 82, año 92, 2002. 13% de las publicaciones iberoamericanas. 2012 baja. Quizás hay algo que pueda contribuir a explicar esto. Carlos Álvarez de Ardet y Ildefonso Hernández eran los editores del Journal of Epidemiology and Community Health en ese momento. No quiero decir que estuvieran sesgados, evidentemente verían con mejores ojos los artículos que enviaban, pero estoy seguro también que parte de la situación es que los autores iberoamericanos, sabiendo que había editores españoles, enviaban en mayor medida sus artículos al Journal of Epidemiology and Community Health de lo que lo hacían a otras revistas, artículos de calidad. Por lo tanto, creo que las dos cosas, que lo pudieran mirar con un poco más de cariño, pero también que enviaban bastantes más artículos, creo que podían verlo. Bien, por último, terminar solamente diciendo que yo creo que es cierto lo que puede haber, que es necesario que hagamos lobby en las revistas de epidemiología, que haya presencia de investigadores españoles en la revista, pero creo que hay otros factores que son importantes. Yo creo que con respecto a la administración debe existir una estrategia de investigación bien definida. Al menos en España se ha perfilado razonablemente bien en la estrategia de salud recientemente publicada. Sin embargo, es necesaria una financiación adecuada y sostenida en el tiempo, no solo de los grupos consolidados, sino también de los grupos emergentes que hayan demostrado su capacidad investigadora. Dado el peso de los investigadores españoles en esta franja, podemos ver claramente ya cómo en 2012 ha disminuido notablemente el número de artículos publicados con respecto a el 2002. Es necesario que se consolide la carrera profesional de los investigadores. O sea, los programas deben tener continuidad para integrar a los investigadores, debe implantarse de una vez la carrera profesional de los investigadores de los organismos públicos de investigación, asimilable al Consejo de Investigaciones Científicas, y son necesarios incentivos a la investigación más allá de los que puedan darse como secciones de investigación. Bien, los trabajos que acabo de presentar, junto con otros grandes proyectos en el ámbito iberoamericano, el proyecto Generación 21, que está en Portugal,
ha dado ya muchas publicaciones, es la Gran Corte de Nacimiento, dará muchas más. El proyecto INMA de Infancia y Medio Ambiente, el proyecto del Multiple Castle Control que hemos visto, el Enrica, que dirige Artalejo, Predimed, etcétera. Esos son proyectos y tantos otros que deben servir de referencia a las generaciones más jóvenes. Cuando nosotros empezamos hace 40 años parecía imposible que se pudieran organizar plataformas y proyectos como los que ahora estamos viendo que son una realidad, ¿no? Yo creo que las jóvenes generaciones de epidemiólogos iberoamericanos debéis tener esa ambición, además de ser innovadores. Los grandes proyectos es vuestra realidad y el marco de referencia que os debe inspirar. Nada más, muchas gracias. Paco, bien, tenemos algo como 15 minutos para comentarios, preguntas. Y yo quería decir que este viaje por la historia de la epidemiología y por la historia de el aporte de Iberoamérica está quedado incompleto porque Paco no se ha citado. Y creo que no es justo. Para nosotros en Portugal, estoy seguro que su rol ha sido determinante. Por ejemplo, en mi universidad he estado presente hace 20 años o algo así en la primera defensa de tesis de máster de salud pública, hace algunos años en la primera doctorado de salud pública. Entonces tenemos una relación muy cercana y muy indispensable. A mí me gustó inmenso ver cómo estábamos subiendo nosotros en Portugal, porque... Gracias. Entonces, cuestiones, preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Miquel. La cuestión del premio Nobel en relación a la relación etiológica entre infección por VPH y cáncer de cervix es muy importante, porque yo creo que para cualquiera que tenga una visión un poco global, integral del problema, es evidente que establecer la relación causal necesitó de aportaciones de la anatomía patológica, de la virología y de otras ciencias más básicas, de la medicina clínica y de la epidemiología, y que esta relación causal es absolutamente evidente que hubiese estado incompleta sin las aportaciones que hizo la epidemiología. Que Surhausen no lo veas normal, porque muchos patólogos no lo ven, pero que no lo vea el premio Nobel es incomprensible. Y en un artículo que le encargué a Alfredo Moravia sobre estas cuestiones, y que se publicó en el JCH en 2008 y que he tuiteado hace un rato, yo creo que esto está evidente. Yo creo que no debería convertirse ni en un agravio, ni en una obsesión, ni mucho menos, pero sí en algo que nos habla de otro tipo de prejuicios, o por lo menos de una cierta subvaloración de las aportaciones que al conocimiento causal se hace desde la epidemiología y probablemente también desde la medicina clínica. Solo añadir una cosa, porque también se la propuso para Nubia Muñoz para el Premio Príncipe de Asturias y tampoco salió. Bueno, primero que nada, gracias Paco por una presentación que me ha parecido deliciosa y en la que bueno, hemos disfrutado y hemos aprendido un montón de cosas, además de haber también un montón de sugerencias, ¿no? Y es más un comentario que una pregunta, a raíz de algo que también justamente ha comentado Carmen poco antes de empezar y Enrique ahora mismo, ¿no? Aparte de medir nuestra actividad, nuestra productividad, etcétera,
en términos de publicaciones, que a mí personalmente me encanta, me gusta y creo que es fundamental, ¿no? Hay otra parte también de lo que puede haber ocurrido en todos estos años en toda la comunidad epidemiológica iberoamericana, que es el tema de la formación y de la transferencia del conocimiento a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, desde las escuelas de salud pública, pero también desde los departamentos universitarios, hemos visto lo que conocemos, por lo menos yo aquí de más cerca, cómo ha habido grupos de los que han ido emanando sucesivamente nuevos grupos y cómo han ido entrando también nuevas generaciones, y todo eso gracias también a un esfuerzo de formación y de pasar el conocimiento y la experiencia a los jóvenes, que ha sido muy, muy notable y que agradecemos y que debe seguirse manteniendo también como una bandera, y que sería también una forma bonita de medir qué es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, doctorados, másters, formación a muchos niveles, ¿no? Solamente un comentario. Muchas gracias, Paco. Yo creo que ha sido una presentación bien bonita de escucharte. Un comentario quizás ligado a esta última observación, y que al final aludías a los aspectos más de formación, de carrera profesional, de investigadores, de doctorados, de especialidad como tal en salud pública, epidemiología, etcétera, aunque es un tema muy, muy amplio, desde luego, y que apenas has tocado. Al menos un comentario general sobre la situación que me imagino muy heterogénea dentro de la región sobre este aspecto. El que lo conoce más es Fernando, que ayer estuvo desde el principio viendo la situación de la formación de epidemiología. Es muy difícil, es enormemente variada en los países, incluso dentro de los propios países hay cantidad de programas distintos. Quizás en este momento lo que están tratando más de armonizar es incluso los programas dentro de sus propios países. Y luego la Alianza Iberoamericana que preside Fernando, trataremos de combinar y ver cómo podemos hacerlo, pero sí, la variedad es muy grande, sí, en los programas de formación. Realmente, programas de doctorado de formación hay pocos programas de formación, muy pocos. Hay muchos más másters, pero programas de doctorado, para investigación, programas de doctorado, son bastante escasos los que hay en el ámbito iberoamericano, sí. Bueno, saludo y felicidades por la exposición. Aunque no se extendió y no entró en el tema de la epidemiología crítica, a mí, yo soy una inscrita en la epidemiología crítica y estoy buscando ese conocimiento como generación joven. Y me gustaría saber cuál sería la relevancia de la epidemiología crítica ante la práctica actual de lo que hace el epidemiólogo en la sociedad. Yo soy Paulo Capel Narváez, de Brasil, y en Brasil hablamos de odontología social, pero dijiste epidemiología crítica, ¿no? Aunque se puede decir que la epidemiología, por supuesto, es siempre social. En esos tiempos de epidemiología molecular, me gustaría oírte un poco más sobre esa cuestión de la epidemiología crítica, social y todo. Yo es un tema que siempre me ha interesado, el tema de la epidemiología crítica en Latinoamérica. Tenía un folio escrito para contarlo, pero es excesivamente largo y la hora que hay. Si quieres, realmente las reflexiones acerca, lo que dice en Latinoamérica, las reflexiones acerca de una nueva teoría crítica de la salud ha ligado tres elementos esenciales que están íntimamente relacionados: la salud como objeto, la salud como concepto metodológico y la salud como campo de acción. Y la epidemiología crítica postula que no es posible desarrollar un contenido crítico progresista de cualquiera de estos tres elementos si los otros dos no se transforman simultáneamente. Por tanto, para desarrollar un paradigma de epidemiología crítica se deben acometer tres transformaciones. En primer lugar, repensar la salud como un objeto complejo multidimensional sometido a un proceso dialéctico de determinación. En segundo lugar, innovación de las categorías metodológicas, y en tercer lugar, una transformación de las proyecciones
proyecciones prácticas y de las relaciones entre fuerzas sociales. Por ello, la epidemiología crítica se ha dirigido a la construcción de marcos teóricos que incluyan los procesos de salud y enfermedad y atención como parte de la organización de la sociedad. La epidemiología crítica ha trabajado fundamentalmente en integrar desigualdades en salud, en hacer que el discurso sobre desigualdades esté completo. Lo que ha hecho también la epidemiología crítica es no asumir, lógicamente, las cuestiones de la dispersión de factores de riesgo. Piensa que están relacionados, que es toda una teoría causal. Pero yo creo que no tenemos tiempo realmente para poder desarrollar y es un tema que me gusta. Si ya con que pongas los nombres que he dicho, verás que hay 150, 100 artículos sobre epidemiología crítica. Sí. Muchas gracias. Estamos muy cerca de la clausura. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por tu Pues muchas gracias a todos. comunicación. Bueno, sin solución de continuidad, me vais a permitir que iniciemos y acabemos este acto de clausura que creo